Vamos a tener en esta tarde la conferencia titulada Ministerios en la Iglesia, la dedicación y la creatividad de los maestros directores. Seguramente, igual que yo, han escuchado hablar lo que son los ministerios. Estuve leyendo un artículo que un pastor muy reconocido, un misionero, ha cumplido 50 años de ministerio. No es que no lo sabía, pero como era la conferencia que me tocó impartir, averigué un poco más acerca de ello. Me introduje sobre el significado, ¿qué es ministerio? ¿Qué es para usted ministerio? Algunos dicen, estoy en el ministerio, es mi ministerio. Los que son elegidos por un año para cumplir en la iglesia dentro del ministerio de jóvenes, seguro aquí hay muchos encargados del ministerio de jóvenes, pero ¿qué es ministerio? Ministerio en la iglesia, la dedicación y la creatividad de los maestros directores es el título, hermanos, de nuestra conferencia. Vamos a quedarnos con esta pregunta para comenzar. ¿Qué es para usted ministerio? Trataremos de, al concluir esta conferencia, tener una respuesta no aprendida de memoria, sino algo que sea para nosotros como saber qué es la oración. La oración es hablar con el Señor, un concepto, un significado así para nosotros. Bueno, sigamos. Introducción. A menudo se puede observar en las iglesias creyentes que llegan a las congregaciones animados, eso quiero que remarquen, animados para ejercer un determinado servicio al Señor. Luego desaparecen de forma repentina, de forma súbita. La pregunta será, ¿qué pasó? ¿O por qué pasa eso? La inconstancia de los siervos del Señor en el presente tiempo es una realidad innegable en las iglesias. Muchos de ellos, jóvenes como ustedes, no consiguen consolidarse en sus ministerios. Aquí y ahora en esta conferencia veremos acerca de lo que son los ministerios, hermanos. Voy a pedir al pastor Abraham que me ayude con la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer Hechos, el capítulo 13, versículo 1 y 3. Bueno, ya lo tenemos acá, vamos a aprovechar. Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 3, vamos a leer, hermanos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Y quién estaba entre medio de ellos? Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Hermanos, jóvenes en esta conferencia, nos preguntamos, ¿qué es para mí ministerio? Este es nuestro texto clave en esta conferencia. Había en la iglesia ¿de dónde? De Antioquía varios siervos del Señor, profetas y maestros, líderes, hombres, varones puestos por Dios en aquella iglesia, como ¿quién? Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. A lo largo de Hechos, en el estudio, podemos ver la historia de cada uno de ellos en su ministerio. ¿Qué han hecho en su ministerio? Acá lo empezamos comenzando en el ministerio, en su ministerio, en el ministerio del Señor.
Muchos de los que están aquí jóvenes también están comenzando en su ministerio. Algunos de ustedes, muchos seguramente han sido electos como encargados de ministerio de jóvenes. Y algunas hermanas que conozco también han sido electas del ministerio de damas. Pero en fin, son encargados de ministerios, del ministerio del Señor. Vemos esta imagen, una ilustración. Acá vemos a Pablo, en aquel entonces conocido como Saulo, y vemos también a Bernabé. En la iglesia de Antioquía, los líderes ancianos de aquella iglesia enviando a la misión a estos dos varones, a estos dos hombres. ¿Qué es ministerio? El diccionario nos dice que la palabra ministerio proviene del latín ministerium, la cual literalmente significa llevar a cabo un encargo o una tarea. Entonces, ¿qué significa ministerio? Llevar a cabo un encargo o una tarea. Ese significa ministerio. Y entonces Saulo y Bernabé, ¿qué estaban haciendo? Encargados para llevar una tarea. ¿Y cuál era esa tarea? Predicar, expandir el evangelio. Eso, hermanos, era la tarea de ellos. Ese era su ministerio. En sentido bíblico, ministerio significa servicio. También significa ministerio en una sola palabra como definición, servicio. ¿Quién presta servicio? Recibe paga. ¿Quién presta servicio? Invierte tiempo. Quien presta servicio hace un sacrificio, un esfuerzo. Como yo prestaba servicio cuando trabajaba en una institución pública, como ustedes prestan servicio en el lugar donde trabajan, a menos que sean los dueños, ¿no? o empresarios, para que no prestan un servicio, sino que trabajan para sí mismos. Pero la mayoría prestan un servicio. No es de ustedes el trabajo que realizan. Sigamos. Definición. Ministerio es un trabajo, oficio o servicio asignado por el Señor Jesucristo para edificación de su iglesia. Efesios 4:12. El ministerio se encuentra estrechamente relacionado con los dones. Dones, hermanos. Si no tienen don, no pueden ser parte de un ministerio. Imposible. Es un requisito indispensable. Y por la Biblia sabemos, hermanos, no vamos a leer el pasaje porque tenemos bastante corto el tiempo. Por la Biblia sabemos que no hay ningún creyente que no tenga dones. Dones, algunos tienen 1, algunos tienen 2, algunos tienen 5 y así. Y el Señor los repartió esos dones a cada uno como Él quiso, como el Señor lo quiso, no como nosotros lo quisimos, no como nosotros creíamos merecerlo o creemos merecerlo, nada. Como el Señor lo quiso repartir los dones. Así que el servicio está estrechamente relacionado con los dones. El que no tiene don no puede estar en el servicio. No puede estar en el ministerio. Finalmente, no puede ser un siervo de Dios, no puede ser un ministro de Dios, el que no tiene don. Porque ¿qué haría si no sabe hacer nada? Es el don el que nos pone en una determinada área a nosotros, los creyentes. Lo primero que se me ocurre cuando hablamos de siervo es esto. Ustedes conocen la historia. Abraham, el patriarca, tenía a su hijo Isaac. Era su hijo. Después de que él era anciano, le nació un hijo, pero él ya entraba al tiempo donde los ancianos entran. Esa es la ley de la vida, la muerte, cerca de la muerte. Y como Isaac era un joven, no tenía esposa. Y el padre, como todos los padres, quiere lo mejor para su hijo. Abraham quería que su hijo
no esté solo cuando él muriera, porque ya su madre había muerto. Estaba su padre vivo, pero también cerca de morir. Encargó a un siervo, a él, encargó una tarea, buscar una esposa para su hijo. Entonces, cuando escucho hablar de siervo, es lo primero que se me ocurre, es lo primero que se me viene a la mente. Un siervo para cumplir una tarea. Y sabemos cómo termina la historia, hermanos. El siervo es enviado de su parentela, de su tierra, de Abraham, y encuentra una esposa. La trae a la esposa, tal como Abraham lo había dicho, porque el Señor le había manifestado a él cómo sería. Aquel siervo cumplió su trabajo, cumplió su tarea. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, jóvenes la mayoría, ¿cuál es el trabajo, la tarea que el Señor te ha asignado? Me van a decir, servir al Señor, servir a la obra. Pero ¿en qué parte de la obra? ¿En qué parte? Predicando, evangelizando, enseñando, ayudando. No podría alcanzarme el tiempo para enumerar uno a uno las áreas del trabajo, cada ministerio. Porque no podemos decir, hermanos, yo estoy en la obra. ¿En cuál? ¿En qué área? ¿En cuál de los ministerios? ¿En qué parte? Sería una pregunta, hermanos, que tendríamos que responder. Primera Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. Pastor, ayúdeme con eso. Primera Timoteo, el capítulo 3, el verso 1. Solamente ese verso vamos a leer. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo uno es llamado a ser parte de un ministerio? ¿Cómo uno sabe o cómo llega a un ministerio? ¿Cómo llega a parar ahí? Primero tiene que haber un requisito, hermanos. Un llamado tiene que haber. Un llamado. Este pasaje se puede interpretar para el llamado del pastor, pero no solamente es, hermanos, para el llamado del pastor, porque hemos dicho que ministerio significa servicio, y cualquier creyente que está llamado a hacer un servicio es lo que siente, lo que dice el pasaje. No. Si alguno siente el llamado, no. Aquí vemos a tres personajes en realidad. Vemos aquí al apóstol Pablo, vemos a Bernabé, y aquí vemos uno de menor edad, tal vez como ustedes, joven. ¿Quién será? ¿Quién podría ser? Marcos. ¿Será él? Sí. Juan Marcos era un joven que sentía ese llamado. Juan Marcos era un joven que era al mismo tiempo sobrino de Bernabé, que deseaba ir con los dos líderes, con los dos siervos del Señor, quienes habían sido elegidos para hacer la misión, para hacer el viaje misionero. San Marcos rápidamente se apuntó a la misión, pero por la Biblia misma podemos saber que él abandonó luego en el camino. No quiso continuar él. Tiene el llamado, pero no pudo hacerlo en ese momento. ¿Soy yo demasiado joven para servir a Dios? Primera Samuel, el capítulo 3, versículo 1 al 4, pastor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. ¿Qué hacía Samuel en el templo? Ministraba. ¿Qué significa ministrar? Viene de ministerio, hermanos. Ministrar significa servir. Vamos a aprender algunos conceptos de una sola palabra. ¿Qué significa ministerio? Servicio significa ministerio. ¿Qué significa ministrar? Servir. Eso es lo que significa, hermanos. ¿Ya? Samuel, ¿qué hacía? Servía en el templo. El joven Samuel ministraba cuando recibió el llamado. Él pensó que era el llamado de Elí, pero no lo era. Era el llamado de Dios. ¿Soy yo demasiado joven para servir a Dios? Por supuesto que no. Yo no podría decir porque la Biblia no dice qué edad tenía él. Algunos estudiosos dicen que por ahí tendría 12 o 13 años, pero era bastante joven, hermanos. Aquí, ¿quién tiene 12, 13 años? Algunos sí, pero la mayoría tiene más de esa edad. La mayoría tiene más de 15, 18 años. Él, a los 12 años, hermanos, fue llamado por el Señor. ¿Y quién dice que nosotros no podemos ser llamados al ministerio del Señor en la edad que tenemos? Parte de mi testimonio es cuando me convertí a los 12 años y me alejé luego del Señor. A los 21 años volví nuevamente. Yo también, igual que algunos pastores, siervos, líderes del Señor, agradezco el tiempo que me dio de la juventud para servir al Señor. Porque si no hubiera sido así, hermanos, tal vez me lamentaría. Yo lo digo como si hubiera pasado mucho tiempo cuando tengo 31 años, pero han pasado 10 años, las cuales considero que han pasado muy rápido, hermanos. Si pasan otros 10 años, yo tendré 41 tendré. Y yo creo que no me va a dar el tiempo suficiente como para hacer lo que yo quiero hacer. Y si ustedes comienzan muy tarde, también, hermanos, un día podrían lamentarse que no le da el tiempo suficiente para hacer lo que quisieron hacer. Porque fueron llamados por el Señor, pero no respondieron a ese llamado. Samuel dijo inmediatamente, heme aquí, yo voy, las 3 veces. Diferencias. Vamos a ver esta ilustración. Aquí vemos un grupo de jóvenes compartiendo, divirtiéndose, pasándola bien. Y aquí vemos otro grupo enseñando la Biblia, meditando y orando. Normalmente, ¿en cuál de ellos estamos nosotros? ¿En cuál de ellos están ustedes? Cada uno de ustedes. ¿Estaban pasándola normalmente así bien? ¿O normalmente están dedicados en la obra del Señor, en el ministerio? Yo no digo que no haya tiempo donde uno esté reunido con los amigos, pero lo normal que hacemos, la regla de nuestra vida, ¿cuál es? ¿A qué dedicamos mayor tiempo? Podríamos estar en cualquier uno de ellos, hermanos, en la realidad. Hechos el capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y él, ¿qué dice, hermanos? Ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Llamado a evangelizar a los no judíos,
a los gentiles. Ese fue el llamado, ese fue el ministerio del apóstol San Pablo. No significa que no haya también enseñado la palabra a los judíos, pero él fue llamado, hermanos, a ese ministerio. ¿Por qué el apóstol Pablo pensaría él, querría él no hacer caso de nada? Porque si hacemos caso cuando estamos sin dinero, será una buena excusa para no hacer lo que debemos hacer, cumplir la tarea. Si estamos enfermos, será una buena excusa para omitir de hacer nuestra tarea. Y así hay una lista, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo no hacía caso de las cosas que a él le sucedían. De nada, dice él. Estaba enfermo, estaba en pobreza, él continuaba como si nada pasara. ¿Con tal de qué? De que acabe la carrera y gozo en el ministerio. Hermanos, es para nosotros un paradigma, un ejemplo a seguir. La dedicación en el ministerio. Al ser el ministro de Dios un hombre biocupacional que tiene la necesidad de trabajar en el aspecto de la vida material para el sostén económico de sí y de su familia, se podría presentar las situaciones en las cuales considere él que la falta de algún elemento impide ejercer el ministerio. ¿Cómo cuáles? Falta de tiempo, falta de dinero, falta de salud. Los pastores no somos, hermanos, personas que están que reciben un sueldo para dedicarse por completo en el ministerio del Señor. Pero no por eso no tratamos de hacerlo. En nuestra iglesia consideramos que los pastores, los maestros, los líderes deben ser personas o creyentes biocupacionales. Estar ocupados en su trabajo material, con su profesión que el Señor le ha dado, y también estar ocupados en la obra de Dios, en el ministerio. Esa es la vida espiritual, hermanos. Entonces, pero si a mí me sucediera algo, al maestro, al líder, le sucediera algo imprevisto en su vida material, como la presentación de la salud, la falta de salud, por ejemplo, no. Si nosotros consideramos ese elemento como un impedimento para hacer y cumplir nuestro ministerio, no estamos dedicados en la obra del Señor. No hay dedicación en nosotros. Hermanos jóvenes que están comenzando en el ministerio, la dedicación es una parte fundamental en su trabajo, en el ministerio. Si no hay dedicación, cualquier motivo será una excusa para no hacerlo. Aquí vemos una ilustración también. Hechos capítulo 14, versículo 1 al 23, no lo vamos a leer por ahora. Mucha intensidad en Iconio y Listra. El apóstol Pablo y Silas viajaron a Iconio y a Listra en tiempos diferentes. Llegaron a Iconio, pero sucede que, hermanos, cuando llegaron a Listra, la gente a quienes el apóstol Pablo predicaba, la gente incrédula, lo recibieron a él y a Silas como unos dioses. Lo recibieron como personajes a nivel de Dios, sobrenaturales. Aunque lo somos creyentes con vida sobrenatural, pero lo compararon con Dios y querían adorarle a él, a ellos. Y el apóstol Pablo dijo: hermanos, yo soy igual que ustedes. Yo no soy Dios. Soy igual que ustedes, no tengo nada diferente. Solo que vengo y les traigo el evangelio. ¿Qué pasó enseguida? En el instante. Aquellos que querían adorarlo empezaron a arrojarle piedra. Arrojarle piedra. En la lógica eso no se puede entender.
Imagínate que a alguien le caes muy bien. Yo en un instante le dices algo sin ofenderle nada, pero te trate mal. Inexplicable. Pero en el Señor tiene explicación eso. Entonces, hermanos, ciertamente, el apóstol Pablo y Silas, en este caso, y en el anterior caso con Bernabé, padecieron esto. Fueron apedreados. Creo que no me va a dar para leer un fragmento que quería leerlos, pero sucede, hermanos, que al final el apóstol Pablo terminó ensangrentado, lo creían muerto a él y lo sacaron de la ciudad, lo sacaron fuera de la ciudad, arrastrándolo. Los hermanos acudieron a su ayuda, se reunieron. Cuando vieron, él estaba vivo, no estaba muerto él. Inmediatamente la Biblia dice que se les unió a ellos, se incorporó y continuaron como si nada pasara. Listos para continuar después de la apedreada. Eso realmente, hermanos, es esta palabra que quiero que se lo aprendan. Intensidad. Eso realmente, hermanos, es intensidad. No hay otra palabra que pueda explicar. Quiero que se aprendan dos palabras, hermanos, en esta partecita de la conferencia. Lo primero de ellos es intensidad. Ya. Lo primero de ellos que se aprendan es la palabra intensidad. Por favor, si pueden anotarse el pasaje de Hechos. Y la segunda palabra que quiero que se aprendan es la palabra dedicación. Lo pueden investigar, hermanos, y la Biblia, Hechos, está lleno de personas relacionadas con estas dos cosas: intensidad y dedicación. Planificación, que tiene que ver con estrategia. Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo, siguiendo una pauta de actuación. La estrategia es utilizada en todos los ámbitos de la vida, en los negocios, en las empresas, instituciones, etc. La obra del Señor no debe estar al margen de ello. ¿De qué? De la estrategia. Si el ministro de Dios no tiene estrategia, ustedes que son ministros de Dios, son parte del ministerio, son encargados de ministerios, en algún ministerio están porque tienen un don. Pero si no aplican la estrategia, no podrán alcanzar las metas trazadas. No pueden alcanzar, hermanos, si no hay estrategia. Los grandes empresarios utilizan estrategia. Las grandes universidades utilizan estrategia para captar estudiantes. Cada institución, hermanos, tiene una estrategia a seguir para cumplir un objetivo, para que haya resultados que espera. ¿Por qué la iglesia no podría también aplicar esta regla? ¿Por qué los ministros de Dios, por qué los siervos de Dios no podrían también aplicar la estrategia para poder conseguir en el Señor? Obviamente no debemos confiarnos el 100% en la estrategia, pero será un elemento importante para alcanzar, hermanos, para alcanzar las metas. Aquí vemos un joven, una joven. Aquí vemos calculadora, papel, lápiz. ¿Qué hacen ellos? Están calculando si pueden lograr hacerlo. Están estudiando lo que quieren lograrlo, si es posible, con lo que tienen. El Señor dijo en en Efesios, capítulo 4, verso 12. En San Lucas, capítulo 14, verso 28, que debemos considerar bien si lo que queremos hacer es posible lograr construirlo, calcular, hermanos,
Entonces, la estrategia no está alejada de la Biblia. Pueden anotarse también ese pasaje. El Señor lo enseñó también. Queremos sentarnos, meditar, calcular si es posible lograr con lo que hay. Los líderes encargados del ministerio tienen que tomar muy en cuenta, hermanos, este elemento, la estrategia. Estamos corriendo, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuáles son esas metas trazadas? Y de predicar, dice San Marcos capítulo 16, verso 15. Es de manera general, una regla general para todo creyente. Id y predicad el evangelio. Eso es la tarea general de todos nosotros, hermanos. El ministerio de colportores, que hace un buen trabajo en la iglesia, también hace este trabajo de una forma distinta. También lo hace, hermanos. Aunque no están en el ministerio de la palabra predicando, pero ellos están compartiendo los mensajes que se graban, los mensajes que se dan a nosotros, por medio de las redes sociales. También están predicando en ese sentido, hermanos. Significa que de manera general, como regla general, y de predicar está para todo creyente. Ya en cada ministerio verá de qué forma lo hace esa predicación. ¿De qué forma lo hace, hermanos? Y el segundo, Efesios capítulo 4, verso 12, para edificar la iglesia. Eso es el motivo por el cual, hermanos, los creyentes están en esta vida, en este mundo. El apóstol San Pablo enseñó en este pasaje en Efesios que los creyentes, los líderes, los ministros, son llamados para edificar la iglesia. Y yo hace 10 años no podría decir que sé cómo hacer la obra del Señor. Pero 10 años después, algo de idea mínimamente tengo cómo hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque fui edificado. Fui edificado. Igual que la mayoría de ustedes también. Hubieron creyentes maduros que me enseñaron, que me guiaron. Yo como parte de la iglesia, ustedes como parte de la iglesia, fuimos edificados. ¿Quién nos edificó? Ustedes recordarán a aquel hermano pastor, anciano, obrero, que les visitó, que les enseñó. Ellos han cumplido como esta meta trazada en que la iglesia sea edificada, hermanos. Porque la iglesia lo componemos el conjunto de creyentes que sirven al Señor. Vamos a continuar. Entonces, si decimos que es necesario de una estrategia para cumplir nuestras metas, a eso llamamos misión y visión. Los conceptos de misión y visión refieren de manera general al planteo de objetivos, alcanzar objetivos que una persona o grupo pueden intentar alcanzar. Ambos conceptos son medios para lograr alcanzar un estado que se considera deseable. La estrategia es importante para alcanzar ¿qué? Objetivos. Se llama visión y misión, hermanos, a eso. La misión. La misión es el motivo, propósito y razón de ser de una institución, organización o persona. Es como el encargo que debemos realizar. La iglesia tendrá misión y visión como estrategia. Debe tenerlo. La iglesia debe tener, hermanos, como iglesia evangélica cristiana de la profecía, debe tener una misión y visión. Si ustedes averiguan un poco más, podrían obtener aquella información. ¿Cuál es la misión de la iglesia evangélica cristiana de la profecía? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ustedes que son parte del ministerio, que están en el ministerio, podrían averiguar aquel dato y podrían leerlo y tal vez podrían sorprenderse. Cuando escuchamos la palabra misión, nos lleva a aquel punto ocurrido el año 1969, el 20 de julio. ¿Qué pasó aquel día?
Finalmente el hombre pudo pisar la luna. La misión de poder pisar la luna aquel día se cumplió. La misión era viajar a la luna. ¿Cómo era? Experimentar, llegar a la luna. Se cumplió aquella misión. Si nos preguntamos cuál es la misión de la iglesia, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Él le dijo a Pedro, él la edificó y sigue siendo la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué labor le encomendó a sus seguidores que se convirtieron en su iglesia? Después de su muerte y resurrección, Jesús les dio a sus discípulos su plan de acción. Él les ordenó, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. También la Biblia lo llama misión, la gran comisión. Esa es nuestra misión de nosotros. ¿Por qué estamos aquí en esta conferencia de 2 días y 1 noche reunidos? ¿Para qué estamos aquí? Para que sean capacitados los jóvenes, para que sean enseñados. ¿A qué? ¿Para qué van a ser enseñados? Para cumplir la misión principal que tenemos, hermanos, de ir y predicar el evangelio. No estamos para hacer buenos negocios, para ser mejores personas. De manera natural, el ser mejores personas viene ya cumplido el objetivo de ir y predicar. Hermanos, las cosas se van añadiendo a lo que es lo principal para el creyente, que es evangelizar. Visión. ¿A dónde quiero llegar? Esa es la pregunta que se relaciona con visión. Es nuestra aspiración a largo plazo. ¿Cómo quiero que se vea mi institución, organización a largo plazo de 15 o 20 años? ¿Qué es misión, hermanos? Dijimos, misión es la razón de ser de uno, ¿no? De una institución, de la persona. Pero ¿qué es visión? Es a dónde quiero llegar. ¿Cómo quiero que se vea mi institución? Vamos a esta ilustración. Vemos a un hombre mirando. ¿Por qué se llamará visión, no? Porque tiene que ver con el ojo. Lógico. Con la visión tiene que ver. Entonces el hombre está viendo más allá de lo natural, más allá de lo normal está viendo él. Más allá de lo que simplemente puede ver cualquier persona. Porque está tan alto que puede tener una mejor visión, una mejor mirada. Puede observar cosas que la gente normalmente no lo observa. La visión de la iglesia debe ser ver a la humanidad salva, escapando del castigo eterno por medio de la predicación de la palabra de Dios, de las buenas nuevas, el evangelio. La visión de la iglesia tiene que estar basada en la misión, necesariamente. En nuestro ministerio, todo lo que hagamos debe siempre tener una misión, lo que vamos a hacer, y una visión, lo que aspiramos a largo plazo. Entonces, misión es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero primero está la visión, hermanos. La visión es lo que aspiramos a largo plazo. Un empresario se sienta en su escritorio y analiza y ve lo que la gente normal no puede ver. Él ve una gran empresa formada por él, líder tal vez de su ciudad, tal vez de su país, y no solamente una gran empresa, sino que muchas filiales a lo largo del territorio. Él lo vio. A eso se llama visión, perdón. Pero ¿cuál es la misión? Es ejecutar eso. Esa es la misión, hermano. Cargo o ministerio. Cargo es la función de la cual una persona tiene la responsabilidad en una organización
un organismo o una empresa. Generalmente el cargo es por un periodo de tiempo. Ese es cargo, hermanos. Ministerio es un oficio, trabajo o servicio asignado por el Señor Jesucristo para edificación de su iglesia. Entonces, un cargo es una función encargada a una persona generalmente por un periodo, un cargo. Y el ministerio es de por vida. ¿De cuál son parte de ustedes? ¿Ustedes tienen un cargo o ustedes tienen un ministerio, hermanos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo correcto decir? ¿Estoy en un cargo o estoy en un ministerio? ¿Están escuchando, hermanos? Tenemos 5 minutos más para concluir nuestra conferencia, pero hagamos este esfuercito más. ¿Cargo o ministerio? Son parte del ministerio. De entrada dijimos eso. Tienen que ser parte del ministerio. Si tienen un don, no hay ningún impedimento. Cargo son los directores de ministerios. Son los que dirigen el ministerio. Son los que están a la cabeza del ministerio. Como lo habrá aquí encargados del ministerio. ¿Por qué los 20 hermanos de tu iglesia, los 20 jóvenes, no pueden tener ese mismo cargo? Porque no es posible por lógica. Alguien tiene que dirigir en persona. El Señor lo dirige a través de esa persona. Entonces, cargo es por un periodo de tiempo. Pero ministerio es de por vida. Ministerio es el trabajo que el Señor te ha dado por el don. ¿Qué trabajo hacer? No puedes dejar de hacerlo. Pero sí puedes dejar de estar a cargo. Puedes dejar de ser encargado. Pero no puedes dejar de ser ministro, de ser siervo de Dios. Eso no es posible. Los que están a cargo de ministerio por un año pueden ser ministerio de jóvenes. Aquí también hay hermanos mayores, ministerio de diáconos, ministerio de damas y así sucesivamente. Están por un año. Luego dejan de ser, ya no están a cargo. Pero no pueden salir del ministerio. Significa eso, hermanos, que aunque no estén con el cargo, son ex encargados, o el misionero dijo que no hay ex encargados, entonces son hermanos que aún hacen lo que hacían cuando estaban en el cargo. No puede cambiar, excepto la de dirigir el grupo de creyentes, su ministerio. Así que, hermanos, no piensen si ya no están a cargo y no están en el ministerio. Si ya no están a cargo, no son encargados, pero aún continúan en el ministerio. Eso no se puede cambiar. Conclusión, hermanos. A modo de conclusión, a lo largo de la historia de la Biblia, podemos encontrar jóvenes dedicados a ministrar o servir a Dios. Samuel, David, Timoteo, Tito y otros. Aunque en muchas iglesias hoy en día prefieren darle herramientas de diversión a los jóvenes, sin embargo, Dios aún está utilizando a los jóvenes para hacer su obra. Aunque en las iglesias hoy en día, en la mayoría, a los jóvenes solamente les dan herramientas y los conducen a la diversión. Como decía el misionero esta mañana, van a un campamento, hacen deporte, juegan y eso es casi todo lo que hacen. Pero no tiene que ser así, hermanos. Eso no es lo que el Señor desea. El Señor, como lo ha hecho hace miles de años con Samuel, con David, hace cientos de años con Timoteo, con Tito y otros jóvenes, igual que ustedes, Él lo quiere seguir haciendo. Y Él lo va a seguir haciendo, hermanos. Él va a seguir usando a los jóvenes en el ministerio. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es ministerio para usted? Voy a dejar que esa la conteste usted mismo. Hemos dado el concepto, hemos dado la definición de lo que es un ministerio, pero para ti, ¿qué es un ministerio? ¿Tendrás tu propia definición ahora que hemos concluido esta conferencia? Ese ha sido, hermanos, uno de los objetivos de esta conferencia. Que el Señor les bendiga, hermanos.